y en plena super cuarentena. Y aprovechamos esta super cuarentena tal vez para replantearnos objetivos, realidades, experiencias. Muchos se están reconvirtiendo, otros ya lo han hecho, otros estarán pensando en hacerlo, en ver otra beta de su vida laboral de la que traían. En toda crisis, dicen, aparece una oportunidad. Y el dicho o el refrán lo establece: no hay mal que por bien no venga. Y bueno, tal vez así sea. Habrá que buscar ese camino. Y en eso andan también profesionales de la psicología que ahondan en esto de la neurodecodificación laboral. Sí. Todo eso, neurodecodificación laboral. Nilda Avellaneda, la licenciada Nilda Avellaneda, ha estudiado y escrito sobre esto. Y la tenemos allí, del otro lado, para aprovecharla y escucharla, para que nos explique qué es esto. Hola Nilda, buen día, Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabriel, buen día. Bueno, ¿cómo están todos ahí en el piso? Estamos bárbaros, tratando de decodificar qué es la neurodecodificación laboral. ¿Me explicas? Bueno, es una metodología que he creado para poder aunar y poder responder todos los conflictos que tienen que ver con el trabajo, con la profesión, con el dinero y con los emprendimientos. Uh-huh. Entonces, un poco lo que hace la neurodecodificación es ingresa a patrones inconscientes que hacen que vos siempre repitas las mismas cosas en situaciones de prosperidad o en situaciones de crisis. Uh-huh. Sobre todo en situaciones de crisis como ahora, para poder abrir nuevas oportunidades, sería bueno saber qué es lo que estás repitiendo a nivel inconsciente. O sea, primero tenés que diagnosticarte, a ver en qué vaso de agua te seguís ahogando siempre, ¿no? Claro. Mira, justamente recién acabo de terminar una consulta con una persona que me dijo: siempre me pasa lo mismo, veo frenados todos mis proyectos y cada vez que tengo que emprender algo lo hago con mi pareja. Eso me decía. Uh-huh. Entonces, inmediatamente me dice, como esto se alarga a lo largo de toda mi vida, y ya tengo 40 años, quiero saber por qué lo hago. Y ahí descubrimos que en su proyecto sentido, es decir, el modo en que él vino al mundo y el modo en que fue concebido, gestado y dado a luz, estaban las claves de por qué él veía frenados sus proyectos y sus proyectos se desarmaban. Ay, chusmeamelo. Entonces, ¿Por qué? Chusmeamelo. ¿Viste? Qué interesante. Bueno, el caso es que su papá, que trabajaba como vendedor, era de Buenos Aires, pero su papá trabajaba como vendedor. Lo que sucedió es que cuando quedó embarazados de él, que era su tercer hijo, y el varón tan anhelado, su papá dejó de trabajar. Uh-huh. Por lo tanto, su papá detuvo su vida para acompañar a su mamá, y juntos fueron capaces de gestar ese hijo. Por lo tanto, él hace lo mismo. Él detiene su vida laboral para gestar cosas, detiene su vida laboral cuando va trabajando cada vez que se pone en pareja. Bien. Por otro lado, en su gestación hubo una situación en donde él estaba en plenitud de su líquido amniótico y nadando en el líquido amniótico comienza a dar vueltas y se enrieda en el cordón umbilical. Su mamá va a un control de rutina y resulta ser que con esa planificación de un parto protegido en su casa, etcétera, se le cae todo y no le queda otra que ir a una cirugía programada con temor a que su hijo se muera ahorcado. Entonces, ahí estaba su patrón de que mucha liquidez, porque para el inconsciente mucha liquidez de líquido amniótico o mucha liquidez de dinero es lo mismo, significa la posibilidad de que te enriedes o que te quedes asfixiado. O sea, hay un aspecto cultural, familiar y otro aspecto corporal que tiene que ver con lo científico, si se quiere, con lo empírico. Claro. Ahí lo que te quería mostrar era que hay un aspecto que tiene que ver con tu inconsciente biológico que define patrones de tu comportamiento que vos no entendés por qué se repiten. Y la neurodecodificación laboral hace eso, detecta cuáles son las protecciones que hace tu inconsciente biológico, que había entendido que mucha liquidez, por ejemplo, es la posibilidad de enredarse y morir ahogado, por eso es que él nunca tiene mucho dinero, y él me dice, y si me pasa esto, tampoco tengo mucho dinero, dejo proyectos para hacer con mi esposa, y me dice, ¿y por qué
yo cada vez que voy a completar un proyecto se me detiene o se cae. Y le digo, bueno, ¿y vos en qué momento naciste? Me dice, yo soy 8 mesinos. Bueno, por haber detenido tu crecimiento en la panza de mamá, que es lo mismo que el crecimiento laboral, por haberlo detenido, lo que te sucedió es que pudiste vivir. Entonces ahí están las claves de ese inconsciente y las claves que uno trabaja en las oportunidades para los emprendedores, por ejemplo. Ahora, ¿son condiciones sine qua non o son factores que uno va teniendo como antecedentes? Esas son condiciones que se dan por el inconsciente biológico, y la biología siempre pugna por la vida. Pero quiero decir, Entonces, todo aquel que haya sido ochomecino va a sentir después que se le cuartan los proyectos, como en el caso de este muchacho. Qué buena pregunta, Gabriel. En realidad no, solamente aquel que tiene un síntoma. Entonces, en esta línea de intervención lo que hacemos es, ¿qué te está pasando? ¿Qué síntoma tenés? ¿A dónde querés llegar? Que esto es muy importante. Él quería llegar a destrabar sobre todos sus proyectos, y yo le indico en qué situación su inconsciente o su inconsciente biológico o el inconsciente en su totalidad lo está bloqueando para que no llegue. Pero ese bloqueo es una protección, porque si él hubiera nacido rápido, se hubiera asfixiado con el cordón umbilical. Si no hubiera ido control por fuera de la planificación, se hubiera muerto en la panza de su mamá. Si su papá no hubiera dejado de trabajar, su mamá se hubiera sentido sola durante el embarazo. Entonces, ahora, lo que me estás describiendo tiene que ver con el conflicto permanente entre el ser y el querer ser, entonces. Sí. Y muchas veces nosotros, bueno, esto es una característica, ¿no? Todas las cosas que nos rodean, la silla, la mesa, el vaso, todo eso son sustantivos. Pero nosotros los humanos nos llamamos ser humano. Es decir, nosotros vamos siendo de manera permanente. Nosotros somos un verbo, no somos un sustantivo. Entonces esto que vos referís, que uno está siendo en esto, es verdad. Es la diferencia entre el ser y el querer hacer. Hablaste de bloqueo. En los 80 se hablaba de bloqueo con aquellos que no podían avanzar en una relación marital, en una mujer que le gustaba o un hombre que le gustaba. También entonces las condiciones de bloqueo se dan para salir de la burbuja en la que estamos e ir en búsqueda de nuevos rumbos laborales. Exacto. Yo lo que quisiera dejarles destacado a la audiencia que te sigue es que a veces con la voluntad no basta. Es necesario que a la voluntad y a la perseverancia por mejorar tu vida, vos también encuentres en dónde tenés un patrón que te está obstaculizando, que te está bloqueando, y esos patrones no hay que buscarlos en muchos lugares, están en 3 sitios. Están en tu primera experiencia laboral, cómo fue tu primera experiencia laboral, cómo fue esto de la concepción, la gestación y el parto, y aspectos que tienen que ver con tus anteriores, con tu transgeneracional, es decir, padres, abuelos, etcétera. Eso me interesa mucho, porque si vos tuviste, por ejemplo, no sé desde el punto de vista genético, eso ya requeriría mucho estudio, pero uno lo que puede recordar es justamente sus primeras experiencias laborales. Y aquellos que nos adentramos en el mercado laboral en los 90, tuvimos que sufrir diciendo, y no, tenés que trabajar gratis. Porque, viste, Exacto. Es para buscar un espacio en algún lugar y después el día de mañana vas a ganar unos pesitos y después si te esforzás, si sos bueno, que siempre si sos bueno te evalúa otro, ¿no? Pero bueno, es eso, claro. Harina de otro costal. Si sos bueno y qué sé yo y avanzás, vas a tener tu salario. Pero el trabajar gratis ya es una contradicción intrínseca que no existe. O sea, no hay trabajo gratis. Gratis, claro. Y de hecho que el inconsciente aprende de que se trabaja de manera gratuita, después te cuesta mucho cobrar, tenés varios trabajos, algunos gratis y otros pagos. O aceptás condiciones que son inhumanas, o que no se condicen con las leyes laborales o las normativas, y sin embargo las seguís aceptando, por miedos, ¿no? ¿Cómo interviene el miedo acá? Sí, bueno, el miedo, la culpa y la vergüenza son las 3 manifestaciones emocionales del inconsciente biológico. Tenemos que pensar que uno tiene un gran inconsciente colectivo. Por ejemplo, esas cosas, memorias que tenemos los argentinos, de que hay que correr detrás del dólar, de que en realidad, ¿cuánto hay de que habrás escuchado de, este país es desordenado, es inviable, no se puede emprender acá? Todo eso viene con nuestro inconsciente colectivo.
Sin embargo, hubo nuestros abuelos que eligieron este país para ser prósperos. Por lo tanto, nosotros podemos tomar esas ideas, esos ideales y esas incluso habilidades que ellos trajeron, porque también las tenemos a nivel de nuestro ADN. Lo que pasa es que es tan sutil que no siempre las rescatamos. Pero si uno invita a todas las personas a que rescate de su ADN aquella búsqueda de prosperidad, de bienestar, de plenitud de nuestros abuelos cuando se hicieron la casa, con el trabajo y la profesión que venía, ya puede tomar cosas para ser resiliente y encontrar una nueva manera de enfrentar su vida laboral hoy. Uh-huh. Y en función de esta cuarentena que tenemos hoy, sí, ¿es un espacio propicio para replantearse estas cosas o tienen que estar las aguas un poco más calmas en tu vida? Yo creo que es el mejor espacio porque además, Gabriel, si nosotros pensáramos en si Argentina alguna vez dejó de ser turbulenta, y yo te lo preguntara, ¿alguna vez sentiste eso? ¿Sentiste que Argentina fue un país estable, que te permitió pensar? No, el contexto no, pero a veces uno interiormente se siente como más pasible o más permeable a diferentes ofertas que te puedan hacer o proyecciones que te puedan hacer, y tiene que ver más con lo personal que con lo exterior. La cuarentena nos pone en un estado de ánimo de tensión, creo que a todos. Algunos lo toman positivamente, otros muy negativamente, a eso me refería. Claro, bueno, en la manera en que vos percibís el entorno es el modo en que vos estás internamente. Si uno tuviera que invitar a la gente, es invitarlos a eso, a que aquieten su mente y su interior, porque la respuesta siempre está dentro tuyo. Está en tu primera experiencia laboral, está en la manera que viniste al mundo, está en la manera en que concebiste tu primer negocio, está en el modo en que tus ancestros trabajaban y lo que hicieron, siempre está ahí. Y vos sos el artífice de poder encontrar esas respuestas en vos. Eso depende de vos. Me interesa esto porque me interesa mucho tu charla y lo de la neurodecodificación laboral a partir de lo que nos estás explicando, porque hay argumentos de estudio, de análisis científicos que estás esgrimiendo, y no es solamente una intención de aquellos libros de autoayuda que se venden por miles y que de determinadas experiencias un tanto vanas se van construyendo determinados relatos para encontrarte con vos mismo, que vos sos el artífice de tu vida y que tenés que hacer esto y lo otro. Me parece que esto de la neurodecodificación laboral está dando más herramientas, al menos desde tu planteo, y está buscando los orígenes en cosas que se pueden estudiar, se pueden ver, se pueden palpar, y eso es lo realmente interesante. Todo eso se puede ver porque, a ver, yo estoy basándome en los estudios del psicoanálisis, en los estudios de un premio Nobel de Economía, que se llama Kahneman, que era un psicólogo cognitivo, basándome en los estudios de Hammer, de la biodecodificación, y mis propios estudios en management, en recursos humanos y en psicología en general. Entonces, la neurodecodificación ofrece una metodología y te ofrece herramientas totalmente prácticas para tu vida. De hecho, a esta persona le hice una sesión y seguramente tendremos otra sesión más y nada más. Y ya con eso ya entendió dónde está su patrón financiero que hace que él repita las cosas que le molestan. Hablaste de prosperidad, de ser prósperos, y esta es una próspera mañana. Desde ya, Nilda, te agradezco que hayas hecho más próspera nuestra mañana y nuestro día, y por favor, vendete, entre comillas, de alguna manera. ¿Dónde aquellos y aquellas que se han sentido tocadas por lo que has dicho, que se interesen por el tema, te pueden encontrar? ¿En qué escritos, en qué página, en qué red social? Gracias, Gabriel. Bueno, la gente nos puede encontrar en www.redinse.com. Redinse porque es la red del Instituto Enfocate. Y nosotros tenemos un programa que se llama Enfocate, que se dedica específicamente a esto, donde están las herramientas de la neurodecodificación laboral y otras herramientas que pertenecen al neurocoaching de ingenio, que ya te ayudan a que vos seas absolutamente ingenioso, creativo y estratégico para lograr esas metas que vos querés. Ojalá hayamos pasado un ratito en de charla justamente basados en eso, en ser ingeniosos, creativos y enfocados en lo que nos toca. Exactamente. Gracias, Gabriel, y que tengan una hermosa mañana.